Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Stephanie Hammer. El caso de Stephanie Hammer mantuvo en vilo a una comunidad durante 12 años, cuando un giro de los acontecimientos ayudaría a resolver el caso. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Stephanie Hammer. Comenzar la universidad es uno de los hitos más emocionantes en la vida de un joven. Es el inicio de una nueva etapa, llena de sueños y de oportunidades. La emoción de dejar el hogar, conocer a nuevas personas y explorar un mundo lleno de conocimientos y experiencias es indescriptible. Para muchos es la primera vez que sienten la verdadera libertad, la promesa de un futuro brillante al alcance de sus manos. La universidad no es solo un lugar de aprendizaje académico, sino también de crecimiento personal. Allí se forman amistades duraderas, se descubren pasiones y se forjan los crecimientos de carreras prometedoras. Sin embargo, esta etapa dorada puede ser abruptamente interrumpida por la tragedia. La vida, con todas sus promesas, puede ser arrebatada en un instante. Un crimen puede convertir el lugar más seguro y lleno de sueños en un escenario de dolor y de pérdida. La noticia de un crimen en el campus resuena profundamente, dejando una cicatriz en la comunidad universitaria. Los pasillos que antes resonaban con risas y charlas se llenan de susurros y de miradas de tristeza. Lo que debía de ser una época de aprendizaje y alegría se convirtió en un tiempo de duelo y de miedo. El futuro prometedor de una joven estudiante se desvanece, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta y de corazones rotos. Stephanie Hammer, una joven llena de promesas, vio truncada su vida cuando fue víctima de un crimen en su entorno universitario. A veces, en los lugares donde más confiamos, la seguridad nunca está garantizada. El caso de Stephanie no solo apagó una vida joven, sino que también dejó una huella en su comunidad y en todos los que compartían su sueño de un futuro prometedor. Pero empecemos por el principio. Stephanie Lynn Hammer nació el 4 de agosto de 1975 en Cincinnati, Ohio. Sus padres eran Susan y Dan Hammer y tenía 2 hermanos pequeños. Era una persona vivaracha y extrovertida, segura de sí misma y muy popular con sus amigos. Tenía el pelo rubio oscuro con toques rojizos, la cara muy pecosa y unos hermosos ojos azules. Le encantaba conocer gente nueva, ayudar a los demás y tenía un carácter muy amable y muy generoso. La familia se mudó a Finneytown, en Ohio, donde Stephanie acudió a Finneytown High School. En el instituto iba a muchas actividades extraescolares, especialmente las que le permitían relacionarse con más gente. Allí se dedicó al deporte, tenía un alma de atleta, era una de las mejores corredoras de su escuela, pero también era la editora del anuario del instituto. Además, trabajaba como caddy en un campo de golf cercano para ganarse un dinero extra. Trabajaba por las tardes y los fines de semana. Sacaba muy buenas notas, tanto es así que fue recompensada con el patrocinio de su matrícula por parte de la Fundación Evans Scholar, una fundación que venía dada a través del campo de golf en el que trabajaba. Ellos pagarían un año de la universidad, así como los gastos de la estancia de Stephanie, la cual iba a comenzar en la Universidad Estatal de Ohio, donde pretendía estudiar arquitectura paisajista. Stephanie se graduó en 1993. Para ella fue muy emotivo despedirse de todos sus compañeros, ya que había establecido unos fuertes vínculos con ellos, pero estaba decidida a comenzar su carrera universitaria para su soñado futuro. Mantuvo contacto con todos sus amigos, pero siendo la chica extrovertida y con don de gentes que era, enseguida hizo nuevos amigos en la universidad. Durante las vacaciones de primavera de 1994, las amigas de la infancia de Stephanie fueron a visitarla a la universidad. Todas se quedaron en su dormitorio de la residencia de Stephanie en el campus y querían pasar la semana en Columbus, la capital. El 6 de marzo de 1994, unos chicos, invitaron a Stephanie a una fiesta
en su fraternidad. Sus amigas decidieron apuntarse y así irían todas juntas. Aquella noche llegaron a la fraternidad y empezaron a hacer migas con el anfitrión y los amigos de este. Estuvieron un rato en la fiesta, pero enseguida Stephanie empezó a estar muy cansada. Aquel había sido un día muy ocupado y prefería regresar a su dormitorio. Sin embargo, como todavía era relativamente temprano para alguien joven, insistió a sus amigas a que permanecieran en la fiesta, asegurándoles que no tenía ningún problema en regresar ella sola. Su dormitorio en realidad estaba muy cerca del lugar. Era un camino en línea recta que podía hacer en pocos minutos. No necesitaba que la acompañaran. De modo que se despidió de sus amigas y emprendió el regreso a su habitación. Se la vio sobre las 2:30 de la mañana caminando en dirección a Pearl Alley, una zona cercana al campus. Pasaron las horas y las amigas de Stephanie decidieron finalmente regresar también al dormitorio. Habían pasado una noche muy divertida, pero ya empezaba a ser demasiado tarde incluso para ellas. Estaban cansadas de tanto bailar y de reír, completamente agotadas. Sin embargo, cuando entraron en la habitación y se percataron de que Stephanie jamás había llegado, entraron en un modo de alerta. Inmediatamente informaron a la policía de la desaparición. Aquello no era normal en ella y sin duda no habría desaparecido sin decir nada a nadie. La policía en este caso tomó en serio los testimonios de sus amigas, ya que parecía muy ilusionada y feliz con su futuro, por lo que no contemplaban que quisiera abandonar su vida de algún modo, ni abandonar sus estudios. Además, sus amigas se encontraban de visita y sería muy improbable que las abandonara sin más cuando venían precisamente a visitarla a ella. Por eso su desaparición se investigó como un secuestro, ya que se había desvanecido sin dejar ningún rastro. La policía organizó una extensa búsqueda. Utilizaron todos los recursos a su alcance. La seguridad de los estudiantes del campus era muy importante para ellos. Asimismo, a estos esfuerzos se unieron grupos de voluntarios, vecinos cercanos que querían echar una mano para encontrar a la joven desaparecida. Los voluntarios peinaron concienzudamente la ciudad y el campus, pero por desgracia no encontraron a Stephanie ni ningún indicio que pudiera determinar dónde se encontraba. Entretanto, los padres de Stephanie, todavía afincados en Finneytown, fueron contactados por las autoridades para informarles de la situación sobre las 12 del mediodía. La pareja, totalmente consternada, se trasladó inmediatamente a la capital, esperando poder encontrar a su hija y unirse a los esfuerzos de búsqueda. Ellos sabían a ciencia cierta que pasaba algo malo, ya que Stephanie jamás se marcharía de ese modo. Había juego sucio y solo podían esperar en que terminara de la mejor manera posible. Sin embargo, la esperanza se iba desvaneciendo conforme iban pasando las horas. Llegaron a pasar 10 horas hasta que se hizo un terrible hallazgo. Se había descubierto un cuerpo en una zona arbolada cerca de las vías del tren, a 6,5 kilómetros de su residencia. Fue un trabajador ferroviario el que descubrió el cuerpo. Se trataba de una mujer joven. Apenas llevaba ropa. Cuando las autoridades acudieron, ya había cierta predisposición en la identificación del cuerpo. Había muchas posibilidades de que se tratara de Stephanie Hammer. El técnico forense se percató de que presentaba un golpe en la parte trasera de la cabeza y un gran hematoma en el cuello. Aparentaba unos 20 años. Solo llevaba puestas las deportivas y los calcetines. Su sujetador rodeaba su cuello y aún portaba sus joyas. Dado el estado en el que se encontró el cuerpo, enseguida se dedujo que lo más probable fuera que se tratara de un crimen de carácter sexual. La escena del crimen no daba demasiado con lo que trabajar. El arma del crimen no se encontraba allí. Los únicos indicios que había eran unos arbustos que habían sido pisoteados, que desembocaban en otro camino, que se asumió que fue el que tomó el asesino y donde aparcó su coche. La descripción de la joven indudablemente coincidía con la de la chica desaparecida en el campus de Ohio. Su cuerpo fue llevado a la morgue, donde se llamó a los padres para que acudieran a verificar la identidad de la víctima. Con un tremendo dolor, a los señores Hammer no les quedó más remedio que reconocer que era su hija. Aquella chica era Stephanie Hammer, de solo 18 años. Por fin la habían encontrado, pero ¿quién podría haberle hecho algo así? Se le realizó una autopsia y se determinó que la causa de la muerte había sido producida por un fuerte golpe con un objeto romo y pesado en la parte posterior de la cabeza.
Se recogieron muestras de ADN y se consultaron con las bases de datos existentes, pero no hubo ninguna coincidencia. Teniendo en cuenta los testimonios de los testigos, de sus amigas y sus conocidos, se pensaba que Stephanie fue secuestrada precisamente donde se la vio por última vez, Pearl Alley. Tras esto fue llevada a donde fue encontrada, aún con vida. Allí se propasaron con ella y terminaron con su vida. En un lugar remoto, sin testigos, donde nadie pudiera ayudarla ni socorrerla, el lugar estaba alejado del campus, de viviendas y de cualquier tipo de edificio. Sencillamente era un bosque junto a las vías del tren, un lugar totalmente apartado. Se interrogó a sus amigas para intentar encontrar información relevante. Sus amigas más cercanas defendían que Stephanie era una chica totalmente encantadora y que no se le conocían enemigos. Era nueva en la ciudad, por lo que no había dado tiempo a que alguien pudiera cogerle manía como para querer hacerle daño. Decidieron entonces interrogar a los chicos de la fiesta, los chicos que habían invitado a Stephanie a la fiesta en la fraternidad. Ellos negaron tener nada que ver con el crimen y reafirmaron que la última vez que la vieron fue cuando ésta se marchó de la fiesta. Y tenía sentido, pues ellos se quedaron allí. Además, entregaron voluntariamente muestras de ADN para compararlas con la muestra encontrada en Stephanie. Ninguno de ellos coincidía con la muestra de la escena del crimen. Ya había pasado una semana desde el descubrimiento, pero la policía parecía estar en un callejón sin salida y sin ningún sospechoso. Si no encontraban algún indicio rápido, el caso podría enfriarse. Entre tanto, el funeral de Stephanie Hammer tuvo lugar en el cementerio Spring Grove de Cincinnati, Ohio. Compañeros suyos vinieron desde distintos lugares para ofrecer sus respetos y darle el último adiós. Acudió toda su clase del instituto totalmente apenados de perder a una amiga tan querida. La iglesia estaba totalmente abarrotada de amigos y conocidos de la joven, que tantas vidas había marcado. Se respiraba un clima constante en aquel momento. Todos se sentían igual. Nadie era capaz de comprender ¿por qué le habían hecho esto a Stephanie? Un amor de persona. Uno de sus amigos, Scott O'Reilly, quedó tan marcado con el destino que sufrió Stephanie que dirigió su vida profesional a ser fiscal del estado. El caso conmocionó a todo el campus. Los estudiantes estaban aterrorizados y esto dio lugar a que el alcalde y el presidente universitario realizaran una serie de sugerencias para los alumnos, las cuales habían sido diseñadas por el cuerpo especial del campus. Se creó una alianza entre la universidad, la ciudad y los vecindarios cercanos. Se instaló una nueva iluminación en las calles y el área era vigilada por patrullas de la policía de Columbus, la policía universitaria y la patrulla de crimen comunitario. Todas las fuerzas se dieron la mano para intentar hacer aquel un lugar seguro para el resto de estudiantes y que el caso de Stephanie Hammer no se repitiera. Sin embargo, era difícil mantener la calma sabiendo que el culpable todavía andaba libre por las calles. El caso se extendió a otras agencias de cuerpos de seguridad, incluyendo el FBI. También se incluyó una línea directa a la policía donde el público pudiera aportar pistas. Se recibieron muchas llamadas y bastantes de ellas hacían referencia a una furgoneta blanca que se había visto rondando el campus la noche del asesinato. Desafortunadamente, ninguno pudo proporcionar la matrícula del vehículo ni ningún detalle que pudiera dar lugar a una investigación más profunda de la pista. Se ofreció una recompensa de $116,000 para quien proporcionara información que ayudara a resolver el caso. Sin embargo, nadie pudo reclamarla. Después de meses, cientos de personas habían sido interrogadas, se habían realizado cientos de pruebas de ADN, pero no había ninguna coincidencia. Parecía que jamás iban a encontrar al culpable. Los Hammer pensaban que se irían a la tumba sin saber quién le había hecho eso a su hija. Con el paso de los años, algunos sospechosos fueron más relevantes para los agentes. Un hombre llamó a la policía indicando que tenía información sobre el caso de Stephanie Hammer. Estaba visitando a un antiguo amigo llamado Anton Corian y estuvieron conversando sobre distintos temas, hasta que surgió el caso de Stephanie. Anton dijo que estuvo en el campus aquella noche, y es más, reconoció que fue él quien terminó con la vida de la joven. Su amigo no le creyó al principio. Al fin y al cabo, Anton era un fanfarrón y bien podría tratarse de una mentira. Pero al día siguiente, Anton Corian reiteró su declaración, insistiendo en que fue él quien mató a Stephanie. Además, aportó detalles del crimen. La policía le pidió al informante si podría grabar la confesión de Anton Corian la próxima vez que hablara con él. Así quedaría grabada
grabada y podría ser utilizada en la investigación. Y él así lo hizo, habló de nuevo con su amigo, en esta ocasión portando un micrófono oculto, y este, una vez más, confesó ser el autor del crimen. Lo tenían grabado. Parecía que el caso avanzaba a pasos agigantados. Anton Korian fue interrogado e inicialmente negó las acusaciones, pero luego reconoció haberse adjudicado la autoría del crimen, pero que se trataba únicamente de una broma. El caso es que Anton estaba un poquito obsesionado con este crimen. Había visto todos los reportes que habían aparecido en televisión y en la prensa, y por eso había podido aportar tantos detalles. Lo que no sabía, según él, se lo inventó. Además, conocía el área donde se había encontrado el cuerpo y la visitaba con frecuencia, lo que le proporcionaba más datos para poder aportar. Se le realizó la prueba de ADN y efectivamente resultó ser negativa. La muestra de Anton no coincidía con la de la escena del crimen, por lo que fue descartado como sospechoso. Había sido, como su amigo había pensado desde el principio, una broma de un fanfarrón. En 1995 llegó otra pista relevante al caso. Un recluso de la prisión Pickaway, Jermaine Espinosa, dijo que durante una clase dentro de prisión, otro de los reclusos, Franklin Seiden, dijo haber acabado con Stephanie. Según contó, la golpeó con un ladrillo y la dejó en un campo cerca de una torre. La policía fue bastante escéptica con respecto a esta pista y le preguntaron si podía conseguir la confesión por escrito. El caso es que Frank estaba en la cárcel por crímenes de esa misma índole y de hecho en el momento del crimen se encontraba en libertad condicional por un crimen de secuestro y haberse propasado con otra chica. El recluso informante, Jermaine, consiguió la confesión escrita, pero a la policía le pareció que era demasiado imprecisa como para construir un caso alrededor de ella. Frank Seiden fue interrogado en prisión y dijo no conocer nada sobre el crimen. Sin embargo, cuando le revelaron que poseían su confesión por escrito en una carta, cambió de actitud. Frank dijo que aquella historia no era suya, sino que de hecho el que la contaba era Jermaine, el informante. Pero el caso es que ni siquiera Jermaine había cometido el crimen, sino que tenía la fantasía de que si ambos confesaban, podrían sacar dinero si el caso se convertía en película. Se le realizó por si acaso la prueba de ADN a ambos y ninguno de los dos coincidía con la muestra encontrada en la escena. Efectivamente, era todo una fantasía. El último sospechoso investigado por la policía fue Rodney Hastings. Les llamó la atención mientras revisaban un listado de criminales conocidos de la zona. Tenía un modus operandi similar, ya que tenía un historial de secuestros e intentos de secuestro cerca del campus. Había sido detenido por uno de estos casos y condenado por secuestro a 10 años de prisión, de los que solo cumplió 2. Rodney trabajaba para una empresa de transportes, la cual se encontraba cerca de donde se descubrió el cuerpo. La empresa tenía además una flota de furgonetas de color blanco. El cerco se cerraba alrededor de Rodney. Interrogaron a conocidos del sospechoso y varios de ellos contaron que él decía que jugaba a un juego con las chicas cerca del campus, juego que era divertido solo para él. Mientras iba en la furgoneta del trabajo, se acercaba a las chicas y les daba el alto, diciendo que era un agente de policía encubierto. Les ordenaba que se detuvieran y que debía de cachearlas de arriba abajo. En otras ocasiones utilizaba la furgoneta del trabajo para tener relaciones pagadas. Su exnovia, la cual trabajaba en la misma empresa, le dejó tras conocer su pasado criminal y curiosamente esta mujer vivía en el mismo edificio que Stephanie, aunque no la conocía. Sin embargo, todo lo que tenían en contra de este hombre eran pruebas circunstanciales y ninguna prueba sólida para poder presentar el caso a juicio. Pidieron una orden de registro para su furgoneta en la que encontraron unas esposas, una linterna y un arma de fuego robada. Se le realizaron pruebas forenses, pero no se encontró nada que lo relacionara con el caso de Stephanie. Él se negó a dar su ADN y a realizar la prueba del polígrafo. Sin embargo, un juez autorizó una orden oficial para recolectar su ADN. La muestra se cotejó con la encontrada en la escena del crimen y una vez más resultó ser negativa. No pertenecía al sospechoso. El caso se enfrió por completo y los años pasaban sin ningún avance que pudiera proporcionar un cierre del caso y llevar al culpable ante la justicia. La familia de Stephanie Hammer se mantuvo muy activa intentando recordar el caso en los medios con periodicidad para intentar promover algún tipo de avance. Las autoridades tuvieron que seguir muchas pistas que les condujeron a ninguna parte. Así permanecieron durante casi una década.
Pero el 17 de enero del 2006 tuvieron un avance significativo en el caso. El detective que llevaba el caso de Stephanie Hammer encontró una coincidencia de ADN en la base de datos CODIS, Combined DNA Index System, sistema combinado de índice de ADN. El ADN por fin coincidía con el sospechoso de un caso. El sospechoso era Jonathan J. Graverly, de 35 años. Era ciudadano de Columbus, trabajaba en una fábrica y había destacado por ser un atleta estrella en su instituto Whetstone. Había sido tanto un corredor como también un jugador de fútbol destacado en su instituto. No tenía historial de crímenes violentos, por lo que no había levantado sospechas. En aquella época, Graverly era considerado una persona generalmente buena que no tenía problemas con la ley, hasta que fue arrestado por no pagar la manutención de uno de sus hijos. En el momento del crimen tenía 24 años y era padre de 2 niños. La única infracción policial que había cometido fue la de no pagar la manutención. En el 2004, Jonathan Graverly fue detenido por delito de no pagar la manutención de sus hijos. Debía de pagar $377 al mes por sus 2 hijos. Él se declaró culpable y se le condenó a pagar $21.000 por la manutención que no había pagado de su descendencia. Se le puso en libertad condicional durante 5 años. En el 2005 se puso en vigor una orden judicial por la que todos los criminales condenados estaban obligados a proveer al Estado con una muestra de ADN. Jonathan Graverly no fue una excepción y esto ayudó a resolver por fin un caso que parecía perdido. El 18 de enero del 2006 se le realizó un interrogatorio. Le preguntaron si conocía a Stephanie Hammer y él dijo que se habían conocido en un bar local y que se habían gustado. Aquella noche acabaron yéndose juntos y teniendo relaciones, a pesar de que Jonathan tenía novia en aquel momento. Según contó Jonathan, Stephanie le amenazó con contarle a su novia la relación que mantenían. Él dijo que perdió los estribos totalmente cuando le dijo esto. Afirmó que la golpeó y que la mató accidentalmente. Los investigadores sabían que esto no era cierto. Se habían entrevistado con amigos del sospechoso y sabían que no había sido exactamente así. Stephanie no fue a ningún bar. Estaba caminando a casa desde la fiesta de un amigo cuando fue reducida y secuestrada. De hecho, es que estaba cansada. Se fue porque estaba muy cansada, no se fue a ningún bar. Según las pruebas, en un momento logró escapar y corrió una gran distancia antes de que él finalmente la alcanzara y terminara con su vida. Graverly nunca había sido sospechoso en la investigación inicial. Los investigadores dicen que hicieron miles de entrevistas, pero que no tenían idea de que él existía. Fue un crimen de oportunidad, ni siquiera la conocía. Las autoridades estaban seguros de que el crimen fue al azar, que Graverly en realidad no conocía a Stephanie. Jonathan finalmente confesó el asesinato. No había sido un accidente, había sido intencional. Tras su interrogatorio fue detenido bajo los cargos de agresión, secuestro y asesinato en 3er grado. El juez solicitó una fianza de $1 millón. Se le ofreció un acuerdo de culpabilidad. Si él se declaraba culpable del asesinato, se quitaría de la mesa la pena de muerte. El 20 de septiembre del 2007, Jonathan se declaró culpable del secuestro y asesinato de Stephanie Hammer. Se le condenó a una pena de 25 años a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. Tras la sentencia, Jonathan admitió tener remordimientos por el asesinato de Stephanie. Sin embargo, jamás reveló el motivo. Tan solo dijo que lo que hizo aquel día no tenía excusa y se disculpó ante la familia Hammer. No he llevado una vida de crimen, pero lo que hice esa fecha fue imperdonable. Quiero pedir disculpas a la familia Hammer por lo que he hecho. Jonathan Graverly apeló su sentencia en el 2023, pero fue rechazada, aunque podrá optar a la libertad condicional en el 2033. Actualmente cumple condena en la institución correccional Warren. La familia Hammer se sintió aliviada al ver por fin una resolución en el caso de su hija. Sin embargo, la sentencia no les pareció suficiente. Dijeron que jamás tendrán justicia porque no pueden recuperar a Stephanie. No hay manera de obtener justicia real porque no podemos recuperar a Stephanie. No podemos cambiar la vida de Stephanie por la de este hombre, que no tiene valor. Para mí, esa es la única justicia y no podemos tenerla. Además, han prometido acudir a cada apelación de Jonathan Graverly para asegurarse de que permanezca en prisión. Les parece injusto que haya vivido en libertad durante esos 13 años que no lograron capturarle, mientras que ellos pasaban un auténtico infierno. En el año 2002 se inauguró un Memorial Park
en honor a Stephanie Hammer. Procter & Gamble donó alrededor de 60.000 metros cuadrados de terreno para el parque en North Bend Road, justo al oeste de la Universidad de la Ciencia Mortuaria de Cincinnati en Finnetown. La señora Hammer dijo que el parque se conocerá como Stephanie's Park, el parque de Stephanie. En la tumba de Stephanie hay una lápida con un poema grabado que ella misma escribió en 1993, algo que pone la piel de gallina sabiendo cómo terminó su vida. Este poema se llama Cuando me haya ido. Cuando me haya ido, espero dejar una sonrisa para cada niño. Cuando me haya ido, espero dejar algo de risa para cada uno que sonrió. Cuando me haya ido, deseo saber que el mundo es un lugar mejor. Cuando me haya ido, deseo saber que alguien recordará mi rostro. Cuando me haya ido, quiero decir: Dios nos bendiga a todos. Cuando me haya ido, quiero decir buena suerte a grandes y pequeños. Cuando me haya ido, espero dejar algunos recuerdos maravillosos. Cuando me haya ido, espero dejar una semilla para plantar un árbol. Cuando me haya ido, deseo que mi árbol crezca grande y fuerte. Cuando me haya ido, deseo que mi árbol dé sombra a los niños todo el día. Cuando me haya ido, mi árbol proporcionará una rama para cada columpio. Cuando me haya ido, mi árbol proporcionará un lugar para que suene una campana. Cuando me haya ido y mi árbol sea viejo, deseo que sostenga corazones de deseo. Cuando me haya ido y mi árbol sea viejo, deseo que caliente a las familias con su fuego. Cuando me haya ido, observaré mi árbol desde los cielos. Cuando me haya ido, observaré mi árbol traer generaciones de amor. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Podría haberse resuelto este caso antes? Decídmelo en los comentarios. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolanda Olano, Tristania Wolf, Keymaster y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!